Muy bien, ahorita vamos a ver la escala del 5, que es muy importante para el patronaje escala, que nos den una hoja de papel A4. Entonces, las reglas de la escala del 5 nos dice que cada milímetro es igual a 0,5 centímetros. Entonces, como 1 milímetro es medio centímetro, 2 milímetros es 1 centímetro. Siguiendo esta regla, vamos a ver, entonces aquí está el 0 y un palito es 0,5 centímetros. Siguiendo la regla, desde el 0, 2 milímetros, o sea, 2 espacios, es 1 centímetro, ¿ya? Si nosotros contamos de esta manera desde el 0, venimos 1 cada 2 milímetros, 2, 3, 4, 5. Eso nos quiere decir que 1 centímetro es igual a 5 centímetros. Y por lo tanto, si 1 centímetro son 5 centímetros, vendría 5, el 2, 10, el 3, 15, el 4, 20, el 5, 25 y así sucesivamente. Entonces, si yo digo, escribamos el número 21, entonces vamos a contar desde el 0, 5, 10, 15, 20 y 21, que serían 2 milímetros más. Sería igual a 21 centímetros. Si yo digo 20,5, vendríamos 5, 10, 15, 20 y 1 milímetro más, 20,5 centímetros normales. Ya. Muy bien, ahora vamos a pasar de la escala del 5 a la toma de medidas para un pantalón de dormir, pero bueno, estas medidas les va a servir para los demás pantalones, ¿ya? Toma de medidas. ¿Qué medidas necesitamos? Necesitamos el contorno de cintura. Esta se representa contorno de cintura. Necesitamos el alto de cadera. Entonces, alto de cadera. Necesitamos el contorno de cadera. Contorno de cadera. Luego de esta, la línea de apertura. O sea, línea de apertura. De esta línea de apertura nos sale el tiro posterior y el tiro delantero, que ya vamos a estar viendo cómo se hacen los cálculos. Luego de esto necesitamos el alto de rodilla, que es el alto de rodilla, el contorno de la rodilla, el largo total del pantalón, sería el largo total, y la basta. Sería la B. Estas son las medidas que necesitamos y estas son las abreviaciones para realizar el trazo del pantalón de dormir. Muy bien. Aquí yo me voy a inventar unas medidas más o menos que es de una talla M. Vamos a poner el contorno de cintura. Esta obviamente en pantalón de dormir ponemos elástico, así que no la vamos a ocupar, pero igual como referencia le voy a poner 80. El alto de cadera, normalmente 18. El contorno de la cadera, vamos a ponerle 100. Línea de apertura. La línea de apertura se hace el siguiente cálculo. Vamos a utilizar el contorno de la cadera y le vamos a dividir para 12 centímetros. ¿Esto por qué? Porque nuestro cuerpo se basa mediante una estructura anatómica que tiene mucha relación, entonces por lo tanto si hacemos el cálculo nos sale la medida de tiro excelente, ¿ya? Entonces el contorno de cadera en este caso es 100, dividido para 12, esto nos sale, vamos a ver, me parece que sale 8,3. Vamos a ver, 100 dividido para 12 es igual, sí, a 8,3. Esto va a ser mi línea de apertura. Ahora yo a esta medida le voy a redondear. Entonces nos va a quedar a 8. Este 8 va a ser el tiro posterior y la mitad de este va a ser el tiro delantero, que sería 4. ¿Ya? Entonces esto es una medida de la línea de apertura. Esto es el tiro posterior y este es el tiro delantero. Luego de esta tenemos el alto de la rodilla, que yo le voy a poner 52, y a la par el contorno de la rodilla, que yo le voy a poner 42. El largo total del pantalón vamos a ponerle que es de 96,
Y la basta vamos a ponerle que es de 36 centímetros. Entonces ahí tenemos las medidas con las que vamos a trabajar el pantalón de dormir. Muy bien, ahora yo he hecho un boceto para que se pueda ver más o menos cómo van a ir las líneas de construcción. Estas líneas que nosotros tomamos las medidas van igual en el trazo y nos ayudan para poder realizar bien el trazo del pantalón y que le quede bien a la persona. Bueno, en este caso el boceto es de una mujer. Para identificar la cintura nos ubicamos en la costilla y en la cadera. Y justo en ese vacío es la línea de cintura. Entonces primerito vamos a señalar la cintura, ¿ya? Aquí algo muy importante es que vemos la cintura en la anatomía de la persona, no en el borde del pantalón, ni tampoco en el ombligo. El ombligo siempre está unos 3 centímetros más abajo de la cintura, ¿ya? Entonces, identificamos la cintura en el vacío lateral entre las costillas y las caderas. Entonces, ahí vamos a tomar la medida de cintura y esa también va a ser la línea de cintura dentro del trazo. Ahora, en la parte más prominente de los glúteos, tenemos para abajo el alto de cadera. Y en el contorno, o sea, alrededor de toda la parte más prominente, vamos a tener el contorno de la cadera. ¿Ya? Ahora, justo donde está la ingle, la línea que pasa por aquí es la línea de apertura, que depende netamente del contorno de la cadera. Hacemos el cálculo del contorno de cadera para 12 y esos 8 centímetros que tenemos en el ejemplo es lo que nos va a servir para saber dónde está la línea de apertura de esa persona. ¿Ya? Muy bien. Igual de la cintura medimos hasta la rodilla y aquí tenemos entonces las líneas de alto de rodilla hacia abajo, alto de rodilla, y si tomamos el contorno también tenemos el contorno de la rodilla. Y el largo total de la cintura en el costado hasta el tobillo, más 2 centímetros, o sea, el largo total más 2 centímetros, ese va a ser el largo del pantalón, el largo total del pantalón. ¿Ya? Entonces va a ser alrededor del tobillo más 2 centímetros. Siempre porque a veces se levanta, al menos en el caso de las mujeres, se levanta el pantalón, entonces para que no le quede pequeñito. Si queda 2 centímetros, queda justo el pantalón. Y alrededor de aquí del tobillo tenemos la medida de basta. ¿Ya? Esas son las líneas y por eso de su existencia. Muy bien, ahora vamos a realizar el trazo del pantalón con las medidas que ya habíamos tenido. A los contornos siempre les vamos a dividir para 4. Tenemos 20, el contorno de la cadera para 4 es a 25. Necesitamos el contorno de la rodilla, para el caso del pantalón le vamos a dividir para 2, sería 21. Y también la basta le vamos a dividir para 2, que serían 18. Esas son las medidas que necesitamos. Muy bien. Vamos a realizar las líneas de construcción horizontal y vertical. Muy bien, realizamos la línea de construcción vertical. Y con la escuadrita vamos a utilizar para la línea de construcción horizontal. Hacemos en la mitad del cono porque en este lado vamos a hacer el delantero y en la parte de acá vamos a hacer el posterior, porque el pantalón de dormir no lleva costuras en el costado. ¿Ya? Aquí vamos a dejarle la medida del elástico. Generalmente se pone un elástico de 2 centímetros que no sea reforzado para el tema del pantalón. Entonces bajamos los 2 centímetros, que en este caso serían los 4 milímetros. ¿Ya? A partir de los 2 centímetros del elástico, yo voy a bajar el alto de la cadera. En este caso es 18. Sería 15, 16, 17 y 18, 13 con 6 palitos. Vamos a bajar el alto de la rodilla, entonces este es el alto de la cadera. El alto de la rodilla que es 52, sería 10.4. Alto de la rodilla, 52, 18. Y el largo del pantalón, que en este caso es 96. Entonces tenemos 50, 60, 70, 80, 90, 95 y 96.
que serían 19.2. Bien, entonces el largo total. Vamos ahora desde la línea del alto de la cadera, vamos a bajar la media de línea de apertura, que en este caso es 8,3. En este caso vamos a poner 8,5 por lo que estamos trabajando en escala. Entonces sería 5, 6, 7, 8, 5, ¿ya? Para el pantalón de dormir yo tengo que sumarle 2 centímetros más aquí después de la línea de apertura, porque el tiro tiene que quedar largo. Entonces yo aquí le voy a poner 1 y 2 centímetros más. Y ahí es donde yo voy a escuadrar primero los puntos. Primero voy a hacer el delantero. Entonces escuadro la línea del elástico que se convierte en mi línea de cintura. Escuadro el alto de la cadera. La línea de apertura más 2 centímetros, ya no necesito escuadrar la otra. El alto de la rodilla, vamos a escuadrarle, y el largo total. Ya. Ahora, en la línea de apertura vamos a marcar la cuarta del contorno de la cadera. O sea, un cuarto del contorno de la cadera es 25. 5 son 25. Entonces vamos a marcarle 25 abajo y 25 arriba. ¿Ya? Vamos a escuadrar. Muy bien, ahora desde la cuarta de cadera que pusimos, los 25, vamos a salirnos el tiro delantero, que en este caso es 4 centímetros. 4 para afuera y 4 para arriba. Y con nuestro cabezal vamos a darle la forma de la sisa del delantero para el tiro. Muy bien. En la cintura, en esta línea de cuarta de cadera, vamos a bajar 1,5 centímetros. Vamos a bajar 1,5 para la caída del delantero. Vamos a hacerle con una línea inclinada. La caída del delantero. En el alto de rodilla vamos a poner la mitad del contorno de la rodilla, que en este caso serían los 21. Y en la basta vamos a ponerle la mitad de la basta, que serían los 18. Vamos a unir entonces con la línea con la regla del pantalón, con semicurva desde el tiro hasta el alto de la rodilla, y desde el alto de la rodilla hacia la basta con línea recta. ¿Ya? Esta sería la parte del delantero. Ya, muy bien. Ahora para hacer la parte posterior, igual vamos a escuadrar las líneas que ya tenemos marcadas en el delantero, pero ahora hacia el otro lado. Vamos a escuadrar todos estos puntos. Es mejor escuadrarle antes que prolongarle. A veces cuando se prolonga como que se tienden a inclinar las líneas. Entonces mejor le escuadramos. ¿Ya? Y vamos a aplicar lo mismo. En la línea de apertura vamos a poner la cuarta de cadera, que serían los 25. Y en la parte superior también los 25. Y vamos a unir estos puntos. Ahora, como es el posterior, vamos a poner el tiro posterior, que en este caso serían los 8 centímetros. En la línea del alto de la cadera nos vamos a salir 2 centímetros. Y en la línea, bueno, aquí está los 2 centímetros, que serían para el levante. Vamos a unir todos estos puntos. Vamos a unir del tiro hacia los 2 con una curva. Y con una semicurva desde los 2 hacia los 2 de levante. Aquí nos salimos 2 y hacia los 2 de levante. A este punto de aquí vamos a unir con semicurva hacia la cintura. Ya, muy bien. Ahora vamos
A la rodilla vamos a poner la mitad de rodilla, que en este caso es 21. Y vamos a venir con la pantalonera con una semicurva hacia adentro. A ver, es 21 y tenemos que poner las costuras de 2 centímetros. Entonces ahora a estos dos le vamos a unir con el tiro posterior. Y en la basta vamos a poner igual la mitad de basta, que serían los 18, y más 2 de la costura, y vamos a unir con línea recta. Estos dos que le aumentamos aquí, aquí y aquí, en este caso sería tiro delantero y aquí tiro posterior, es para las costuras. Esto se cose directamente en la máquina. Y ahora finalmente, que ya tenemos el posterior y delantero, vamos a subirle 2 centímetros después del levante para el tema del elástico. Entonces debemos unir desde los dos hacia los dos del elástico que teníamos ya marcado aquí. Y aquí vamos a subir igual los 2 centímetros para hacerle la caída del elástico. Sería ahí. Muy bien. Entonces ahí tenemos toda esta parte de aquí vendría para el elástico que va cosido hacia adentro. Y en la parte de aquí de los tiros ya solo nos tocaría ponerle 1 centímetro de la costura. Entonces ahí le vamos marcando en el tiro 1 centímetro de la costura. Muy bien. Y un centímetro también en la parte de aquí para la costura. Con todo el tiro. Ya, eso sería todo. También tenemos que dejar siempre los 2 centímetros para el dobladillo. Y entonces bajamos y le ponemos los 2 centímetros de dobladillo. Ahí está la parte delantera y posterior. Esto es al hilo de la tela, es el largo de la tela, como el hilo de la tela, y eso no tiene que salir abierto, nos tiene que salir 2 de estas. Muy bien, aquí tenemos el corte de lo que sería el pantalón. Entonces aquí es muy importante que nosotros, cuando ya tengamos el molde, igualemos la parte del tiro, porque siempre tiende a hacerse el uno más grande que el otro. Pues aquí le vamos a igualar y vamos a ver si nos coinciden. Si nos coincide, bien; si no, nos toca igualar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, como estamos trabajando en escala, miren, aquí le está sobrando al posterior medio centímetro. Como le está sobrando, yo le voy a dar la figura bien bonito y le voy a cortar. Eso es para que cuando yo le vaya a cerrar la entrepierna no me quede sobrando en un lado, porque si no se hace bolas. Entonces ahí, y cuando le una estas dos piezas tienen que estar igualitas. Entonces, ahí están igualitas. Entonces ahora sí ya está, ya estamos con el pantalón para poder recoser tiro. Luego le abrimos y cerramos la entrepierna.